Seguramente estéis hartos de oír esto, pero bueno, un día más es lo que toca. Noticias, noticias y más noticias, una vez más, en clave mercado de fichajes rojiblanco. Y una vez más, os traemos información de nuestra propia cosecha. Venga, vamos al lío. Me supongo que habréis visto los dos últimos vídeos publicados en nuestro canal principal, ¿verdad? En esos vídeos os voy comentando que se iba a venir próximamente una charlita con una persona que domina bastante de lo que es el mercado de fichajes rojiblanco. Hablamos de José Ignacio Fernández, actual periodista del ABC y también youtuber. Tratamos varios temas que sé que a mucha gente a día de hoy le siguen dejando muchas dudas, como por ejemplo el tema de Carrasco. ¿Sigue buscando casa en Barcelona? No digo más y os dejo que disfrutéis de la charlita del día de hoy. Eso sí, una vez más os vuelvo a decir que esto es la primera parte. Si quieres ver la segunda parte, pues oye, tan solo basta con que le des al botón del me gusta. Cuantos más me gustas yo vea, pues oye, más pronto tendréis publicada la segunda parte, donde también tratamos varios temas de interés general en clave rojiblanca. Y dicho esto, y una vez ya le hayas dado al botón del me gusta, os dejo que disfrutéis del contenido del día de hoy. Venga, dentro vídeo. Muy buenas, Wonker. Sí, hacía tiempo ya, pero como siempre encantado de estar aquí contigo en tu canal. Igualmente, oye, vienes de haber entrevistado a Enrique Cerezo, ¿no? Sí, la entrevisté hace poco, con motivo principalmente del 120 aniversario del Atlético de Madrid. E hicimos, bueno, un repaso de la historia del Atleti y, lógicamente, también de los temas candentes de la actualidad. Viste que hace poco también concedió una entrevista, ¿no?, al diario Marca, y ahí hablaron, ¿no? Hicieron un poquito balance de lo que ha sido esta temporada 2022-2023, y ahí dejó el titular, ¿no?, en cuanto a, en clave, ¿no?, mercado de fichajes rojiblanco, que querían de cara a la próxima temporada hacer un proyecto que pelee por los títulos. ¿Tú crees que el Atlético al final acabe haciendo un proyecto que pelee por los títulos? Bueno, a ver, yo creo que el discurso del Atlético de Madrid y de Cerezo como su principal portavoz en los últimos años viene siendo más o menos ese, que la intención de salida del Atlético de Madrid es competir por los títulos, pero también creo que dijo en la entrevista un poco lo de siempre, que primero habría que vender antes de comprar, con lo cual están en la misma tesitura que vienen estando en los últimos años. Y el propio Simeone lo ha dicho en alguna ocasión, que el objetivo que le pide el club es ser tercero o ser cuarto, que el objetivo que se marca él o el vestuario es intentar salir campeón, claro, pero lo que el club le pide es que cumpla con lo que ha hecho este año, el estar en la Champions todos los años, que es lo que le va a dar al Atlético de Madrid la sostenibilidad económica. Y claro, estando en el escalón en el que están, pues también lo dijo Simeone en la entrevista que hizo el otro día en la COPE, que ellos tienen que estar ahí para cuando fallen el Barça y el Madrid, porque tienen que fallar los dos. Ese es el objetivo. Este año, por ejemplo, pues el Atleti no ha estado ahí, no ha cumplido porque falló mucho en la primera mitad de temporada, pero el objetivo tiene que ser ese, pelear por los títulos, pero claro, sabiendo que tienes por encima al Barça y el Madrid y que en cierto modo se tienen que alinear los astros o que ellos tengan una temporada más irregular y que tú también tengas un año muy fuerte. Claro, pero, por ejemplo, ¿no?, el proyecto que le hacen a lo largo, ¿no?, de este mercado de fichajes sería un proyecto para clasificar, ¿no?, a la siguiente edición de la Champions. No es un proyecto en el que tú exijas a Simeone ganar la Liga. Entonces, si el propio club le hace un proyecto para clasificar a Europa, a la Champions, el resto, ¿no?, quizás de aficionados del Atlético, tampoco podemos exigir a Simeone que gane la Liga desde el principio, ¿no? ¿O cómo lo ves tú en ese aspecto? Bueno, yo creo que la línea que tiene que tener el aficionado también es similar a lo que estamos diciendo. El Atlético de Madrid debería tener la obligación de al menos pelear los títulos. Es la obligación que ha tenido el Atlético de Madrid siempre históricamente, aunque hace años había menos diferencia económica entre el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero el Atleti siempre estaba ahí. El objetivo, todos los años el Atleti salía a ganar la Liga, pero lo normal era que lo ganaran el Barça o el Madrid, pero hubo años, pues por ejemplo en la década de los 70 fue
la mejor década del Atlético de Madrid junto con esta última de Simeone, ahí se ganaron 3 ligas. Ahora es más complicado, pero bueno, se han ganado 2 y el punto de partida yo creo que tiene que ser ese. Las declaraciones que hizo el otro día Cerezo, pues sinceramente, aunque hablara él de pelear títulos, pero si ya te está diciendo a la vez que se va a vender antes de comprar, para de verdad aspirar a títulos sería que el Atleti hiciera de verdad una inversión y llegara y dijera, pues mira, es que vamos a poner 70 millones de euros por Vlahovic, que es el que podía dar un 9, Vlahovic u otro, pero un 9 grande, de gran nivel, que es lo que le daría al Atlético de Madrid el salto de calidad para pelear por los títulos. Mientras eso no ocurra, pues a lo que se puede aspirar es a algo similar a las últimas temporadas. Si se da muy bien el año, a lo mejor se puede ganar la Liga, pero si no se da tan bien, pues al final, pues eso, conformarse, entre comillas, con ser tercero y no mucho más. No, y además como que Cerezo insistía, ¿no? En plan, oye, esta siempre ha sido nuestra filosofía. Hay que vender antes de ir, ¿no? Quizás a peinar el mercado y además invertir el dinero que hemos ingresado por vender futbolistas, ¿no? O sea, como que insistía y siempre da la impresión como que del Atlético va a invertir más, pero no, al final el cuento, por así decirlo, es el mismo de siempre. Sí, en la propia entrevista que mencionabas al principio que le hice a Cerezo, él me lo recalcaba. Sí. Me decía que era como una filosofía, ojo, una norma. Perdona, cualquier cosa, podéis ver la entrevista, os voy a dejar aquí abajo en el comentario fijado el link de acceso, ¿vale? Al canal de José Ignacio y ahí podréis ver, aparte de la entrevista, Enrique Cerezo también a muchas más celebridades, ¿no? En clave rojiblanca, a Raúl García, también has entrevistado a Sergio Camello, ¿no? Incluso. Sí, al Mono Burgos también hace poco, Burgos, hablando de su relación con el Cholo. Cualquier cosa, ahí tenéis en el comentario fijado el link de acceso a su canal. Sí. Perdona, nada, gracias por la publi, pasaos, sí, por el link. Bueno, que lo que te comentaba, que Cerezo me decía eso, que era como una norma que tenían en la casa, pues como se suele decir en términos rurales o de granja, las ovejas que entran por las que salen. En este caso decía que la filosofía era no gastar más de lo que se ingresaba. Pero bueno, la pregunta que yo también le hice en esa entrevista era que qué se le podía decir al aficionado que no entendía que todavía esté el Atlético de Madrid con esa economía de guerra después de 11 años consecutivos entrando en la Champions, porque los ingresos de la Champions son grandísimos, el Atleti se puede mantener al nivel en el que está gracias a esos ingresos, pero bueno, no vamos a hablar de los niveles a los que ha caído el Valencia por la gestión que está llevando, pero si el Atlético de Madrid se sale de la Champions, ¿qué es lo que se puede esperar? Si estando 11 años consecutivos solo fichas en función de lo que vendes, el año que el Atleti no entre en Champions, ¿qué va a ocurrir? Entonces, con una economía en lo deportivo tan saneada, con esos ingresos todos los años, porque se hace bien en lo deportivo y se juega la Champions, se podía esperar algo más, se podía esperar que se fichara algo más, que se gastara más de lo que se ingresa, pero al final nunca ha sido así, porque incluso en el año que se fichó a Joao Félix, y que vino también Llorente, y que vino Hermoso, y que vino Lodi, y que vino Trippier, se hicieron muchos fichajes, pero fue porque había salido Griezmann por 120 millones, había salido Rodri al City por 70 kilos, había salido Lucas al Bayern por 80, entonces claro, se gastó muchísimo, pero porque se había ingresado muchísimo. Y el Atleti pues este año será parecido, en función de lo que se venda y el dinero que se pueda ingresar, se fichará más o a lo mejor pues se quedará poco más o menos con lo que está. Estábamos hablando de la Liga, pero ¿cómo ves tú también el tema de la Champions? Porque claro, la Liga es el torneo que más juegan los equipos, son 38 jornadas cada semana, pero claro, en clave Champions, ¿tú crees que el Atlético piense a día de hoy en la Champions o simplemente, oye, mínimo pasar a octavos con el equipo que estamos formando, no podemos pedir más? El objetivo del club es ese. Lo que ellos tienen presupuestado todos los años es entrar a la Champions, quedar tercero o cuarto vía Liga y en la Champions llegar al menos a octavos de final. Con eso ya saben que tienen las cuentas equilibradas. Si se llega algo más, como se llegó a cuartos la temporada pasada, mejor. Que te quedas fuera en la primera fase, pues ahí es cuando viene el problema y ya ni hablar del año que se quedaran fuera vía Liga, que no se clasificaran, que eso ya sí que sería una debacle. Pero creo que es difícil aspirar a más que eso. El día que se te cruce eso, el Manchester City, el Bayern de Múnich, o nunca se ha cruzado el Atlético en el Paris Saint-Germain, pero también sería un hueso. Ya ni hablar el Real Madrid, que siempre en la Champions te ha dejado fuera. Con esos equipos
se puede competir, pero echarles en el nivel del Atlético de Madrid actual es muy difícil. Y bueno, a mí me da pena pensar, a ver, la vida es muy larga, pero a mí me da pena pensar que la oportunidad más cercana ya pasó, tanto en 2014 como 2016, sí, con esos equipos que sí que eran capaces de competir, de sufrir y de eliminar a equipazos eso, como el Bayern de Múnich, como el Chelsea, como el Barça. Y me da pena pensar que a lo mejor esa época ya pasó y que no vuelva, al menos a corto plazo. Claro, es que aquí es cuando ya pongo los nombres tochos, ¿no? Sobre la mesa. Ejemplo, Dusan Vlahovic. Claro, se está hablando, ¿no? Desde Italia, que si hay oferta del Atlético y tal. Mucha gente, ¿no? Puse antes de reunirnos hoy por Instagram. Oye, me voy a ver con José Ignacio. ¿Qué queréis que le pregunte? Y mucha gente me dice, pregúntale por Vlahovic, por Vlahovic, por Vlahovic. Pero claro, si el Atlético no va a formar un proyecto Champions, yo entiendo que no le den tanta importancia a traer un futbolista del calibre de Dusan Vlahovic si lo que quieren a priori es pelear la liga, y tampoco ni eso, ¿no? Porque el objetivo sería quedar entre los 4 primeros, entonces a partir de ahí entiendes lo que son los futbolistas, ¿no? Que están sonando, que si Kangin Lee, que si Sergi Darder, son buenos futbolistas, pero hay mucha gente que dice, joder, a mí me gustaría que el Atlético fichase a futbolistas que tuviesen un plus más de calidad, ¿no? Tipo eso, Dusan Vlahovic, también se habla de Roberto Firmino, ¿no? Oye, Roberto Firmino a coste cero, Marcus Thuram, pero claro, si el Atlético no tiene la intención de pelear por ganar la Champions, no va a peinar en principio ese mercado, ¿no? A ver, el Atlético de Madrid entraría en una operación como esa si se le presenta una oportunidad de mercado, como fue, por ejemplo, con Luis Suárez. Luis Suárez, una Claro, ganga. pero eso pasa una vez cada X años, o sea... Bueno, con Villa, fíjate, pasó también 7 años antes y aunque era un perfil diferente porque no era el Villa que vino al Atlético de Madrid, aportó mucho, pero ya no era tan goleador como antaño, y ese año el Atleti gana la Liga sustentado en gran parte sobre todo en Diego Costa, no tanto en Villa. Pero quizás esos refuerzos, David Villa, Luis Suárez, también ahora incluso Memphis Depay, son refuerzos que tú piensas que vienen bien quizás para competir la Liga, pero ¿tú lo ves para, oye, aspirar a ganar la Champions? No, no lo veo. Claro, eso es lo que yo ya te lo he dicho antes, para digo. mí a día de hoy, por duro que suene, que el Atlético de Madrid pueda ganar la Champions, es impensable. Que puede ocurrir, porque con el Cholo el nivel competitivo es muy alto, a lo mejor. ¿Quién iba a decir cuando el Oporto ganó la Champions, el Oporto de Mourinho? Pues nadie pensaba ese año, ¿quién te va a decir va a ganar la Champions el Oporto? Nadie. Seguramente nadie había apostado tampoco por el Atlético de Madrid que llegara a la final de Champions en 2014. No, y luego también a la inversa, ¿no? PSG y Manchester City sí hacen proyectos para ganar la Champions y hasta ahora han ganado 0. Ya veremos luego el City. A la inversa también, sí es cierto que también pasa. Pero expectativas, ¿no? Es lo que yo digo. Oye, llegar a octavos de final y como... Claro, vamos, a ver, el club, ya te digo, el club lo que le marca a Simeone son esos mínimos. En Champions no se cumplieron, no se llegó a octavos, pero son esos mínimos y con esos mínimos el club está contento. Que si el Atlético de Madrid piensa en Vlahovic, sí, sé que es una de las opciones que hay en cartera, pero para eso tendrían que pasar cosas. Se intentó pujar por él también en su momento, pero en el momento que se mete un equipo como la Juve y de verdad suelta la pasta, el Atlético de Madrid ahí ya se cae de la puja. ¿Que el Atleti podría hacer una inversión de ese tipo? Yo estoy convencido que podría hacer. Mira el Barcelona lo que ha hecho, aunque no sea el mejor ejemplo por cómo llevan las cuentas, pero lo podrían hacer. Pero claro, en el momento que hagas esa apuesta, sí que de verdad es para o ganar una liga o como mínimo llegar a unas semifinales de Champions, porque el Atleti lo que no quiere es asumir ese riesgo. No quiere asumir el riesgo de fichar a Vlahovic y que luego te echen en octavos de la Champions porque te toque un coco o tengas mala suerte y te vayas a la calle y en Liga no la ganes. Y entonces no haya ingresos para paliar esa inversión que has hecho en Vlahovic. ¿Que se podría fichar a Vlahovic? Si se vendiera Joao Félix, vamos, hoy lo firmaría Simeone. Se ha hablado de un intercambio que no sé hasta qué punto la Juve realmente se lo plantea. Lo de Joao a la Juve. Yo hablo más por Joao, ¿no? Que querrá jugar la Champions. No creo que quiera irse a. Pero si dependiera del Atlético de Madrid o principalmente de Simeone, Simeone te firmaba eso con los ojos cerrados. Que se vaya Joao a la Juve y que venga aquí Vlahovic. Te lo firmaba. Y también se habló de Morata, ¿no? Incluso en Italia se habló de que ofrecieron a
a Álvaro Morata, también dicen que va a renovar. Es que yo en ese aspecto estoy muy perdido. También te digo, no sé si a lo mejor, que también lo planteé, pueden ser filtraciones desde Italia para quizás meter presión al Bayern, ¿no? Que estaba ahí también en la puja y no terminaba de cerrarlo, o no sé, ¿cómo lo ves tú en ese aspecto? La Juventus tiene interés en Morata, ya el año pasado quiso que se quedara, pero en este sentido un poco parecido al Atlético de Madrid, lo que tampoco querían hacer era un desembolso a la altura de lo que pedía el Sí. Atleti, y por eso no se fue. Yo la temporada pasada insistí mucho y me mojé bastante, y ahí sí me equivoqué, en que Morata no iba a seguir en el Atleti. Y luego, pues como todo, claro, hubo gente que me criticó porque lo defendí bastante y lo defendí desde el argumento de que a Simeone no le convence Morata, y es la realidad. Y este año, por mucho que la gente diga, mira, te equivocaste, tal, ya, pero luego Morata, ¿cuánto ha jugado en el Atleti? ¿Cuántas veces ha sido suplente? En cuanto que Memphis se puso en forma, Morata se fue al banquillo. Y de hecho ha habido partidos importantes esta temporada que Morata ha sido suplente. El derbi de Liga en el Bernabéu, Morata fue suplente. En Copa jugó, pero en Liga fue suplente. Escúchame, pero la intención del club era venderlo. Sí, Claro, sí, aunque claro no que era se la fuese la intención. intención, igual que con Saúl, por ejemplo, igual la intención era darle salida y se acaba. Eso puede pasar ahora también, que ahora vamos con eso, con Carrasco. Yo he dicho, siempre he dicho, lo raro es que se quede. Pero, a ver, quedarse se podría también quedar, pero, por ejemplo, ahí el futbolista igual querría irse, que luego pase o no pase, es que son eso ya. Claro, el Atlético quiere darle salida a Morata, pero pidiendo un dinero que es más complicado ejecutar la salida, digo yo. Claro, el propio Morata también te puedo asegurar que en un primer momento su intención habría sido no volver al Atleti porque no tenía tampoco una buena relación con Simeone. Al final, en parte, se han visto obligados y luego cuando se quedan, nadie va a salir a decir, No, no va a si decir quería Morata, pues sí, irme. no me llevo bien con el No, no, Cholo, no. o al revés, o Simeone no, bueno, no contaba con Morata, pero lo que te digo, a lo largo de la temporada se ha visto que Morata en varios partidos importantes le ha dejado sentado en el banquillo, y ya no solo por Memphis. En las últimas jornadas que Memphis estaba lesionado, Morata ha sido suplente también en varios partidos que al final han terminado jugando arriba Griezmann y Correa. Y Carrasco. Claro, entonces es que no es un jugador que termine de agradar a Simeone, y de hecho Simeone ha repetido mucho esta temporada también, que hay gente que igual no se fija, pero en el final de temporada Simeone ha repetido mucho, bueno, Morata al final ha terminado haciendo sus 13 o 14 goles, 13 o 14 goles, y cuando dice eso Simeone no es qué bien lo ha hecho Morata, no, está diciendo, ese es el tope de Morata, ha terminado haciendo sus 13 o 14, a ver si me fichan a alguien que haga 20 o 25 Claro. como Luis Suárez o como otro. Y cuando lo dice, parece que está como elogiando a Morata, pero en realidad está mandando un mensaje de, si tu 9 te mete 13 o 14, es muy difícil, por no decir imposible, ganar una liga, y ya de una Champions, pues ni hablamos. Y esa es la realidad que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid. Con Morata, la situación es un poco parecida a la de la temporada pasada. Si el Atleti pudiera hacer caja con Morata, le va a vender. Pero claro, ahora mismo está en último año de contrato, las ofertas que pueda recibir, pues nadie va a decir toma 30 kilos por Morata, y es algo parecido. Si Morata al final no encuentra otra cosa, se acabará quedando el año que le queda, o a lo mejor si no tiene nada mejor acabará aceptando la renovación que le ofrecen a la baja, pero es difícil saberlo, que las intenciones de cada uno puedan ir en una dirección, pero luego habrá que ver lo que hay alrededor y lo que más interese a tanto al Atlético de Madrid como a Morata en función de las ofertas que haya. Ojo que esto podría pasar hasta con Joao, ¿no?